La Fiscalía Nacional registró un aumento en el número de denuncias por uso fraudulento de tarjetas bancarias. Si el año 2017 hubo cerca de 50.000 alertas, el 2018 esto creció en un 26%, llegando a cerca de 63.000 denuncias. ¿Estamos más vulnerables a este tipo de delitos? Es lo que queremos conversar junto a Claudio Casado, él es académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Claudio, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Siempre ante estos informes uno se pregunta, bueno, ¿es que la gente está denunciando más o efectivamente hay más delitos? Bueno, en primer lugar hay que entender que la tecnología hoy en día es transversal, ¿ya? Tanto las empresas como las mismas personas ahora nos apoyamos mucho en la tecnología, por lo tanto puede ser una combinación de las dos, porque antiguamente a lo mejor no existía la conciencia de que estos fraudes podían llegar a materializarse o se veía muy lejano. El año 2018 tuvimos un montón de incidentes de ciberseguridad con el cual se levantó un poco o se puso esto un poco más en la palestra, y eso también significaría que la gente ha estado un poco más pendiente de qué es lo que pasa con sus datos bancarios, por lo tanto sí puede haber un mayor incremento en el efectuar la denuncia. Sí, ahora perdona, ¿hay vinculación entre estos antecedentes y estos delitos de ciberseguridad, que fueron básicamente grandes ataques contra entidades bancarias, respecto de lo que pasa a nivel de usuario? Claro, sí, porque cuando la banca se ve afectada, los usuarios de la banca nos vemos asustados, ¿ya? Porque también la entidad bancaria es la que cuida nuestras finanzas. Entonces, dentro de eso también hay un montón de preocupación de la gente, también considerando que ahora no solamente tenemos nuestros datos en la banca, sino que en un montón de otros servicios de compra electrónica, por ejemplo. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos a nivel de usuario? Lo primero es pensar que nunca nos va a pasar. Ese es el primer error. Siempre hay que bueno, ser un poco mal pensado en las cosas, ¿ya? Y pensarlo un poquito 2 veces antes de usar nuestros datos bancarios, ¿ya? Pensando en que entre el banco y el cliente existe la relación de mantener en secreto los datos bancarios, pero cuando yo voy a comprar fuera, por internet, por ejemplo, ya es otra persona, un tercero, el que está también en contacto con ese secreto. Ahora, desde ese punto de vista, el cuidar el número de la tarjeta, el cuidar las contraseñas, el no ponerlas en cualquier lugar. Claro, es una combinación de todo. O sea, el número de la tarjeta no necesariamente significa algo con lo cual me pudieran hacer daño, sino es con la clave de autenticación, las claves, los números secretos. Los números que están por detrás. Los números que están por detrás, claro. La tarjeta de crédito tiene una particularidad que no necesita una contraseña que yo invento o que yo defino para poder efectuar la compra. Basta los datos que están en la misma tarjeta. Por lo tanto, la tarjeta de crédito, si se me pierde la tarjeta física, también podría estar en mucho riesgo. Ahora, los bancos se han preparado, ciertamente, han sido vulnerables también algunos de ellos, pero hoy día ya prácticamente es de uso común el chip dentro de la tarjeta. ¿Eso es suficiente o también es vulnerable? Todo es vulnerable, siempre. ¿Ya? Desde la vereda de las personas que nos dedicamos a la ciberseguridad, siempre tenemos que tener presente de que nada es 100% seguro, ¿ya? Siempre hay que tratar de aterrizar un poco esto a lo que sería, por ejemplo, proteger nuestro hogar. O sea, yo le puedo poner alarmas, en las paredes poner refuerzos, pero eso no va a impedir que en algún momento igual se pueda vulnerar esa seguridad. ¿Ya? Está en nosotros mismos, en los usuarios, también la responsabilidad de saber con quién compartimos, dónde compramos, etcétera. Ya, ahora, además de la contraseña de la tarjeta de crédito, digamos, están todas estas claves adicionales de las cuales dispone el banco básicamente para compras tanto a nivel nacional como internacional. De todo eso, ¿hay algún sistema más seguro que otro? Porque básicamente hoy día se dividen entre el pase electrónico, digamos, el que te entrega una clave de seguridad que va rotando en cada uso, hasta esta tarjeta, la que usa otro de los bancos, digamos, de claves cruzadas, digamos, alfanuméricas. Claro. Ahí, por ejemplo, hay un nuevo modelo que son las tarjetas digitales, ya que varias entidades bancarias ya están trabajando en eso. Hay varias aplicaciones también que no pertenecen a entidades bancarias, donde básicamente lo que hace es que yo creo una tarjeta que es virtual, la recargo como si fuera una tarjeta VIP, compro y después esa tarjeta se elimina. Entonces eso también pone una barrera volátil a los atacantes para poder llegar a mi cuenta. ¿Ese sería el sistema más seguro? Ese yo lo consideraría como una capa más de seguridad. No sé si el más seguro, pero sí una capa más de seguridad, pensando en que el atacante busca llegar a mis datos, pero yo le estoy poniendo una barrera que es volátil. O sea, yo compro y después ya no existe. Por lo tanto, esa conexión se va a ver un poco más interrumpida, va a ser más difícil. Ahora, desde el punto de vista de los bancos, ¿están al día, digamos, porque hoy hemos visto, digamos, incluso en la televisión y en otros medios, cómo, por ejemplo, hay bancos que están advirtiendo permanentemente en sus campañas
de no entregar, por ejemplo, vía telefónica, la clave a un pseudo ejecutivo bancario. Bueno, esas campañas son de hace mucho tiempo, en verdad. Los bancos igual han estado siempre, desde que empezó como este modelo, han estado siempre trabajando para que la gente no caiga en eso. Ahora, con estos escándalos que hubo el año pasado, obviamente se reforzó más y ahora es mucho más visible para nosotros. Ya como te decía, como ahora tenemos más conciencia de que eso puede pasar, ahora vemos ese comercial y es como, ah, sí, hay que hacerlo. ¿Ya? Pero porque ya nos pasó, ya vimos que puede pasar. Entonces, desde ese punto de vista, también los bancos, yo creo que al interior de ellos como organización, están trabajando mucho más fuerte para ellos ser un bloque más sólido a nivel de ciberseguridad. Porque al usuario ya lo han ido, sí se ha ido concientizando con el tiempo igual. Ya, pero así como trabajan los bancos y trabajan las personas en materia de mejorar su seguridad, también lo estarán haciendo quienes cometen los ataques. Por supuesto. Sí, por supuesto. O sea, si uno ve tendencias tecnológicas, que ya está Big Data, ciberseguridad, blockchain por ahí, los mismos atacantes también usan esas tendencias tecnológicas. O sea, los atacantes de hoy en día están usando Big Data, están usando inteligencia artificial, están usando todo eso también para poder perpetrar ataques. O sea, eso no solamente lo ocupan las organizaciones para mejorar sus servicios, sino que la parte de los atacantes también lo usa para mejorar su ataque. ¿Y el atacante de dónde viene? Porque en algún momento, a propósito de los ataques a algunos bancos, el año pasado se mencionó China, se mencionó Hong Kong, se mencionaron básicamente países asiáticos. Claro, ahí lo que pasa es que esos países tienen una regulación mucho más blanda con el uso de servidores, por ejemplo. Entonces yo como atacante puedo estar en Chile, arrendar un espacio de servidor en Hong Kong y desde ahí empezar a atacar a Chile. Pero eso no significa que el atacante sea de Hong Kong, sino que está saliendo el ataque desde un servidor de Hong Kong. ¿Ya? Entonces, el saber de dónde es súper volátil también. Yo no puedo decir que porque algo, la IP, por ejemplo, sale de Rusia, el atacante es de Rusia. Puede ser de cualquier parte del mundo. Y en materia de regulación, porque ese es el otro tema. Vimos cómo recién el año pasado se nombró a una persona, una especie de coordinador en materia de ciberseguridad a nivel gubernamental. Bueno, luego lo nombraron intendente de la Araucanía y el cargo está, hasta donde entendemos, todavía allí vacante. Pero ¿qué pasa en materia de regulación y en materia de una figura que está encargada justamente de velar por todo esto, al menos desde el punto de vista gubernamental? Bueno, para empezar a construir seguridad, ya porque todo estos incidentes nos reflejaron que no tenemos seguridad construida ni a nivel nacional y muchas organizaciones tampoco. ¿Ya? Entonces, a nivel de construcción de seguridad, tener un líder es muy importante, ¿ya? Porque va a ser él el que va a dictaminar y tomar las decisiones cuando sean decisiones muy críticas, por ejemplo. Pero a nivel de pilares para poder construir la seguridad, hoy en día se está trabajando en la parte regulatoria, ya pensando que la ley de protección de datos es del 93. O sea, no había ni redes sociales, ni internet, así como lo conocemos hoy en día. Se está exigiendo ya que todos los organismos de Estado cumplan con un mandato que es la Circular 8, donde se exigen requisitos mínimos de seguridad y está tipificado los plazos del 2019, donde tienen que entregar su análisis de riesgo, su análisis de vulnerabilidades, etcétera, para empezar a trabajar en la construcción basada en el riesgo. Una vez que la organización conoce su riesgo, sabe hacia dónde dirigir los esfuerzos, porque este riesgo es mucho más crítico, yo voy a ir a trabajar ahí para empezar a construir una seguridad desde el punto de vista más sólido. Ahora, por el momento estamos en pañales, en definitiva. ¿Estamos vulnerables como país? Sí, estamos vulnerables, en la medida pero que no existen, digamos, o sea, se está comenzando a trabajar, claro, pero en la medida que no haya algo concreto, ¿seguimos vulnerables? Exacto, sí, seguimos vulnerables. Y lo único que vamos a hacer ahora es empezar a mitigar esos riesgos. Nunca los vamos a eliminar, solamente mitigar. ¿Ya? Y de ahí trabajar en algo que podría ser como la contención de un incidente si es que este se materializara. Es decir, o sea, me atacaron, yo contengo ahí y que no se expanda al resto de las organizaciones, por ejemplo. ¿Y qué es lo más urgente de regular? La ley, primero, eso sí es lo más urgente, y empezar a trabajar en... Pero la ley, perdón, en términos de sancionar conductas que hoy día no son sancionadas. Claro, y empezar a incluir cosas que hoy en día no están tipificadas en la ley. Pues, o sea, la protección de datos personales hoy en día a mí me piden el root en todos lados. O sea, hasta para entrar a un edificio. Por supuesto, te piden el root. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, voy al supermercado por una oferta y me dicen que la oferta es solo con el root? ¿Qué pasa después con ese root? Eso es lo que yo quiero saber. Pues a mí me gustaría poder decir, yo no quiero que ocupen ese root para poder individualizar mis compras, etcétera. Entonces, lo que pasa es que desde el punto de vista de las empresas, a propósito del ejemplo que tú mencionas, las empresas dicen la gente es libre, digamos, de entregar o no entregar el root, digamos. Nosotros le ofrecemos algo a cambio y ahí está la persona en libertad de decidir si quiere o no entregar sus datos. Claro, pero después esa información es trabajada por las empresas y a mí me gustaría saber en qué lo hacen y si es que no quisiera, no quiero que lo usen. Igual ahí hay una pequeña brecha en qué es lo que se está haciendo con la información hoy en día. A lo mejor yo no quiero que la usen y yo trato de no dar mi root
a menos que sea muy necesario. Pero igual está mi root dando vueltas por ahí pensando que también está en Internet. O sea, el root tampoco es algo secreto que solo sepa yo. Y desde el punto de vista de normativas, ¿quién sería el parámetro, digamos? ¿Hay algún ejemplo a seguir Sí, en materia de regulación? Sí, hay varios ejemplos. Está el modelo australiano, que ellos también tienen una construcción de seguridad muy sólida, basada en riesgos, y tienen de hecho su propio modelo para tratamiento de riesgos. Y el modelo español también, que tiene también una estructura gubernamental muy sólida para lo que es el tema de ciberseguridad. Esos son como los dos modelos que hoy en día se están tomando para hacer toda esta transformación y construcción. O sea, no es necesario partir desde cero desde el punto de vista de la regulación. Sería básicamente Sí, adaptar o sea, lo que hoy día otros países ya tienen, ¿no? claro, pero en la adaptación también hay un punto porque a veces se toman cosas y se implementan tal cual como están y eso tampoco está bien. O sea, hay que ver la realidad de nosotros, ver diferentes formas de cómo lo hicieron ya anteriormente otros países, otros gobiernos y empezar a construir algo propio, pero basado en algo que ya existe también. O sea, no es llegar a implementar porque son realidades totalmente distintas, Australia, Chile, España. Cada uno tiene que tener su propio modelo, pero si alguien ya lo hizo antes, yo puedo tomarlo como ejemplo. Ahora, partimos hablando de la cantidad de denuncias, digamos, que están registradas por intento de defraudación en materia de tarjetas de crédito. ¿Los números que tenemos hoy día están dentro de un parámetro aceptable? ¿Eran 63.000 denuncias en ¿Sí? 2018? Sí, sí, está dentro de lo aceptable. Sí, por supuesto. O sea, lo ideal sería bajarle, que no hubiera ni una, digamos, pero eso parece más difícil. Claro, es que ahí también estamos viendo de lo que podría ser una denuncia y después de que esa denuncia en verdad sea correcta. Entonces, ahí 63.000 denuncias yo creo que está bien, muestra conciencia de la gente de que ya se está materializando algo. Algo quiere decir ese indicador y ese indicador hay que tomarlo para empezar a trabajar sobre eso igual. Y a propósito de denuncias, hablamos también de regulación, pero ¿qué pasa con la investigación de estos delitos? Y las personas que están a cargo de investigarlos, digamos, porque hemos conocido básicamente la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones, algo está haciendo también Carabineros, por de pronto el Ministerio Público. ¿Cómo evalúan ustedes desde la academia que se está persiguiendo este tipo de delitos? La persecución de este tipo de delitos no está muy amparada por la ley, como te comentaba antes. Pues entonces, por eso uno de los principales pilares es trabajar sobre la ley, porque está bien, yo puedo saber quién fue el que hizo esto, pero si no está tipificado en la ley ese tipo de delito, al final, ese esfuerzo que yo estoy haciendo, porque cuesta recursos el poder llevar esa investigación, al final no llegan a ningún puerto. Ya, pero los equipos que están persiguiendo ese tipo de delitos, porque eventualmente, más allá de la regulación, aquí evidentemente puede haber defraudación, puede haber alguien que está cometiendo un delito que sí está tipificado. Sí. ¿Están bien preparados los equipos actualmente en Chile? Sí, están súper bien preparados. O sea, profesionales hay y los equipos especializados en este tipo de denuncias también están bien preparados. También Chile está adscrito al Convenio de Budapest, que, como te mencionaba, un atacante puede ser de cualquier parte del mundo y el Convenio de Budapest es un grupo de países que dijeron, ok, vamos a establecer una colaboración cuando pasen este tipo de ataques, entendiendo que puede venir desde cualquiera de nuestro país hacia tu país. Entonces, ese convenio también facilita mucho que a nivel internacional se pueda trabajar en la persecución de este tipo de delitos también. Bueno, pero como ya decíamos, lo primero es cuidar las claves, cuidar los números, Así cuidar es. los códigos Sí. y no creer que esto no nos va a pasar. Así es. Ser consciente como usuario es lo primero que hay que hacer. Muy bien, pues Claudio Casado, muchísimas gracias por Muchas gracias acompañarnos. por la invitación. Muy buen día.